está aquí con Yarim para presentar su libro que acaba de publicar después de muchísimo trabajo y en una edición preciosa. Lo pueden ver con una portada hermosa, ilustraciones adentro del libro. Esta es pasta dura, también está en pasta suave. Vamos a entrar más al tema de la publicación del libro, pero quiero darle la bienvenida a este canal, felicitarlo muchísimo por este primer tomo del libro, por esta publicación. Y bueno, ¿cómo estás hoy, mi querido Yari? Hola, primero que nada, gracias Lorena por tenerme aquí. Estoy súper contento, parece un poco surreal, ya que te he visto tanto en YouTube y de repente ven aquí. Sí, ahora ya estás de este lado del canal, ¿no? Ajá. Cuéntanos un poquito de El Amo de los Tiempos. ¿Cuándo fue su presentación oficial en sociedad? Bueno, salió a la luz en diciembre, el 15 de diciembre, sí, el 15 de diciembre, y nada, lleva bien poquito tiempo, unos cuantos meses nada más. Es una historia de fantasía, épica, es un poquito diferente a las que están la gente acostumbrada a ver por ahí. Cuéntanos un poquito de qué va, un poquito, para antojarnos. Claro. Bueno, pasa muchas cosas en la historia, pero principalmente se trata de este general que se llama Salomeno, que ya es ex general porque él se autoexilió de donde él estaba. Entonces él está en el exilio ahora mismo en un lugar bien escondido, pero que con él se llevó a dos niños gemelos que resultan ser dos dioses. Entonces él, en su pasado, como general, él cometió muchos pecados. Estuvo en muchas campañas militares donde derramó mucha sangre, oprimió muchos territorios. Y entonces se ha quedado con... Los años le han costado. O sea, todas esas experiencias y todo ese mal que él hizo, él está tratando de redimirse, de tener una redención. Entonces él tiene estos dos niños que no sabemos de dónde los sacó, que son dos dioses, y él quiere usar estos dos dioses para liberar a todas esas tierras que él una vez oprimió. Entonces él lo que hace es que él educa a estos niños desde bebé a ser estratega, a ser este, políticos, por decirlo de alguna manera, para que algún día ellos él enviarlo en un peregrinaje para que ellos empiecen a crear este movimiento eh, de alzarse y rebelarse ante el imperio que tienen dominándolo en estos momentos y devolver la dignidad a todas esas personas que son indignos. Pero que la cosa se complica porque pues Salomé no tiene sus métodos. Entonces estos dos niños también son niños, tienen su inocencia, y ellos tienen su propio norte, ¿sabes? No necesariamente ellos quieren hacer lo que Salomé no quiere que ellos hagan. Como puertorriqueños, que nosotros vivimos en un país que ha sido una colonia desde el principio, todas esas vivencias que he tenido, pues me han influenciado en crear esta historia de Amor a los Tiempos. Ha crecido mucho a lo largo de los años. Cuando yo estaba en la escuela superior, empecé a inventarme un poco de la historia, era bien diferente, ¿sabes? Yo rehice todo lo que había escrito hasta entonces. Después en la universidad cambié y era como mucha mitología, mucha metafísica, era cualquier rollo que yo tenía en mi mente mientras estaba creciendo en ese momento, pues eso es lo que yo escribía. O sea que esta Entonces, historia se viene gestando desde hace más de 10 años. muchísimo, sí, 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 ya más de 20 años. Entonces, Más de pero 20 no, años. sí, pero no era nada parecido a lo que está. Solamente uno de los personajes sobrevivió, que es Arias. Este, entonces, nada, dependiendo de las vivencias que yo iba teniendo, según yo iba creciendo, la historia iba creciendo conmigo. Y yo nunca tenía como que miedo de borrar todo lo que tenía anteriormente para yo reconstruirlo, ¿entiendes? Uno cuando escribe, uno a veces se aferra a las ideas. Pues yo siempre dije, olvídate, voy a borrar todo lo que tenía y empezar de cero, pero siempre teniendo la esencia de lo que tú querías contar. Este, y nada, a lo largo de mi crecimiento pasaron cosas, o sea, por ejemplo, me influenció mucho cuando empezó la guerra de Irak, pues eso fue lo que me
empujó a cambiar a lo que es la historia del amor los tiempos de ahora, que hay mucha cuestión de guerra, de cómo las personas se afectan en medio de este torbellino que es una guerra, ¿sabes? Mis dos personajes principales son dos niños, y entonces yo viendo esas imágenes de niños en la guerra, que tú ves que son niños que se ven envejecidos, pero son como viejos en cuerpos de niños. Esas imágenes siempre se me quedaron conmigo, y yo poco a poco fui moldeando todas esas cosas que yo veía que me molestaban en mi novela, tratando de acoplarla. Pero la esencia de la historia siempre fue la misma, que era esa situación de la gente que vive en indignidad, que viven oprimidos, que tienen esta esperanza de algún día pues echar a su tierra hacia adelante, ¿entiendes? ¿Cómo fue la investigación que hubo detrás? Si es que era eso, o era más bien algo, como tú decías, que fuiste formando a lo largo de todos estos años. Cuando ya te diste a la tarea de sentarte a escribir, eh, ¿cómo fue el proceso? Sí. Bueno, cuando uno escribe, que aquí viene el fallo de muchas personas cuando empiezan a escribir, es que uno debe escribir lo que le gusta y sentirse apasionado, y no escribir una historia que es para el público en sí. Uno primero tiene que escribir para uno. Entonces, como yo dije, yo vengo del cine, y yo soy una persona que leía mucho libreto, mucho guión. Entonces, a mí siempre yo tengo un poco de ADD, bastante ADD. Entonces, cuando yo leo novelas, especialmente las de fantasía, me cuesta un poco leerlas, porque tienen que si fulano es hijo de tal, que si viene del país de yo no sé. Y es bien difícil conectar con ese tipo de novelas para mí. Entonces, yo quería hacer una novela que fuera más accesible. Quería retirarme de lo que normalmente se conoce, que es que las historias de fantasía, ahora cambia mucho, hay mucha fantasía moderna, pero por lo general es fantasía que es bien europea, bien medieval, con personajes casi todos son blancos. Entonces yo quería hacer una historia que fuera más inspirada en Latinoamérica, en Puerto Rico, que es de donde yo vengo, sin ser tan obvio, pero sabes que tú tienes sus elementos de nuestra cultura y de nuestra historia. Sí, tú no te enredas al principio, que es uno de los errores que yo siempre menciono a la gente que escribe fantasías, que están 100 páginas, 200 páginas explicando el mundo que han creado, ¿no? Porque se regodean tanto en el mundo que han creado, les gusta tanto, digamos, la construcción. ¿Tú has jugado a los Sims? Sí, Bueno, yo jugaba a los Sims en mi adolescencia y lo único que me interesaba era construir las casas. Ya lo que pasaba con los muñequitos no me interesaba. Siento que ese error lo cometen muchos escritores de fantasía. Se quedan tanto tiempo tratando de transmitir lo que está en sus cabezas que los personajes quedan totalmente relegados a un segundo plano, que la trama es o una trama cliché, una ujú. trama totalmente trillada que ya hemos leído, que ya sabemos hacia dónde van, de dónde viene y todo eso, y solo quieren mostrarnos la casa, ¿no? Y Tu eso libro empieza en la acción, ¿no? Tu libro está centrado, y lo abrazo porque es que me gusta mucho. Tu novela está centrada en los personajes. Lo que te importa a ti son los personajes y los vínculos entre ellos, y ese es el tipo de novela que por lo menos a mí en lo personal más me gusta leer, ¿no? para mí es bien importante que esos personajes hablen por sí solos. O sea, llegó un punto cuando yo escribía que me estaban comunicando qué es lo que ellos estaban viviendo. Y tú tienes que ver mis primeros borradores. Los primeros borradores eran mucha lata, mucha bla, 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 ¿sabes? Era páginas y páginas describiendo las pestañas de Nira cuando se abrían. Y entonces, poco a poco aprendí qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Pero ahí viene también la cuestión de mis influencias del cine. Porque los guiones, el guión cinematográfico es otro medio. Tú no puedes escribir una novela como un guión, pero algo que uno puede sacar de un guión es que es lo que se llama en inglés action driven, que es lo que dirige la Lo acción. que guía es la acción. Y no estoy hablando de efectos especiales, ni de explosiones, ni nada, sino que es las acciones de los personajes son los que corren la historia. Este personaje hizo esto y este otro reaccionó a lo otro. Tu conocimiento cinematográfico también se ve aquí en que formulas escenas muy épicas, ¿no? Con escenarios muy épicos, con escenarios muy cinematográficos. O sea, yo sí vi las escenas de una manera visual en mi cabeza,
muy sensoriales, muy, o sea, me acuerdo de las minas, me acuerdo del desierto, me acuerdo de las estatuas gigantescas del pasadizo de roca, solo estoy antojándole a los lectores todos Ajá. estos escenarios muy diferentes de los castillos medievales, muy diferentes de los mundos élficos, muy diferentes de los bosques encantados a los que ya estamos acostumbrados, incluso ya como un poco sobrepasados, ¿no? Ya. Y sin embargo, la fantasía tiene mucho todavía que enseñarnos, mucho todavía que aportarnos. ¿Por qué este género? ¿Por qué crees que es importante o por qué te importa a ti más bien? Yo no soy a mí me gusta la fantasía, no es que sea el fanático más grande de la fantasía, como te dije, es el género que yo creo que más me cuesta leer. Pero la fantasía tiene un alma bien poderosa y es que tú puedes hacer lo que tú quieras con él. O sea, es un género que tú puedes brincar otros tipos de géneros si te da la gana. Es como tienes un sandbox abierto, o sea, tú puedes tener una fantasía que tenga comedia, que sea un western, que sea tenga de ciencia ficción. Es un, puedes hacer un sopón de los géneros que tú quieras dentro de la fantasía. Cuando tú estás haciendo una novela más realista, tú puedes hacer ciertas cosas con realismo mágico y con muchas otras herramientas que tienes, pero te la juegas a que te salga bien mal. En fantasía Ya. yo creo que es un poco más fácil. ¿Y cómo fue para ti el proceso, no? Dado que estuviste trabajando en esto, ya sea escribiendo o al margen en tu cabeza, desarrollando la historia a lo largo de tantos años, siempre decimos que escribir es un trabajo muy solitario. Es ¿Cómo fue súper el solitario. proceso para ti? ¿Y cómo llegas a un punto de decir, ya estoy listo o ya voy a publicar? ¿Cómo fue esto? Ok. Bueno, es bien solitario, sí. Lo bueno es que yo soy bien ermitaño. A mí me gusta hacer mis cosas. O sea, yo, por ejemplo, cuando empecé, como dije, yo empecé en el cine y trabajé un tiempo haciendo de todo, de efectos especiales, estuve un poquito detrás de las cámaras, yo hice mis propios cortometrajes en live action, con actores y todo, pero me resultaba bien cansón, porque era un medio que requiere de muchas personas trabajando contigo. Y depende de más cuando estás empezando, que es por medio de favores. La gente te falla, tú estás contando en un sonidista o alguien que traiga luces y no las traen, entonces se fastidió todo. Y estás grabando hasta las 3 o 4 de la mañana. Entonces ese ritmo, cuando tienes familia y trabajo, no se puede. Entonces la novela es perfecta porque tú puedes escribir en tu cuevita, tu imaginación es el límite, no tienes límite de presupuesto, inventa lo que tú quieras, pero es bien solitario. Y entonces la cabeza empieza como que a dudar y tú dudas, "Ah, yo no puedo hacer esto es mucho para mí, estoy escribiendo bien, estoy escribiendo mal". Y mi proceso, yo me dije, no voy a pensar en nada de eso, yo solamente voy a escribir lo que me da la gana. No voy a pensar que si está mal, que si está bien, que si se vende o no se vende, no voy a pensar en promoción, no voy a pensar en nada. Yo solamente me voy a poner a escribir. Entonces, para ese tiempo yo vivía en Nueva York, eso fue como para el 2015 o 2014, empecé a escribir formalmente no era ni un borrador, era como un bosquejo, era como una cuenta, era la historia como en 80 o 90 páginas, historia completa. Entonces, pues, me puse a escribir y sin pensar en corregirme, ni pensar que si se lee bonito, porque es un bosquejo. Los personajes se llamaban Mengano y Fulano y no había nada. Es cuestión de tener algo escrito. Entonces empecé por ahí, sin saber lo que estaba haciendo, porque yo sabía algo de escribir historias, escribir guiones y los arcos de los personajes, todas esas cosas yo las sabía. ¿Cómo escribir una novela? No. Entonces, después que yo tuve eso, que tuve mi borrador, ahí empecé a hacer mi primer capítulo, mi segundo capítulo, y por ahí empecé. Y nada, yo pensé, está quedando bello, precioso, pero nada que ver, después de los años me di cuenta que no. Entonces yo dije, pues yo, si voy a hacer esto, y voy a dedicarle tiempo, tengo que hacerlo bien. Entonces, pues me puse a estudiarle cómo escribir una novela, buscar online herramientas, tutoriales, y vi muchos canales de muchas personas hasta que di con el canal tuyo. Entonces empecé a ver, o sea, tú tienes muchos tutoriales de que tú escribes y los puntos y las comas, pero no solamente eso, también hablas de ritmo y hablas de cómo no caer en los clichés, en no
de escribir demasiado. Entonces, como que aprendí por ahí a hacer un repertorio de cosas de qué no debo hacer. Porque durante mi crecimiento yo, como aprendo, en vez de perder mucho tiempo aprendiendo qué hacer, se me hace más fácil pensar qué no hacer. Em, ¿Cómo fue meterse en los pies de personajes niños? Es como te dije, es algo que al principio, pues, cuando empecé a escribir los capítulos, pues yo era la voz que estaba hablando, ¿sabes? Pero a medida que fui conociendo a los personajes, ya esto fue en la primera etapa de escritura, cuando yo estaba escribiendo la otra mitad, me di cuenta que los niños estaban hablando por mí. Y tal vez suena raro, pero pasa. Cuando uno está escribiendo, está envuelto, los personajes empiezan a escribir ellos mismos. Y eso fue lo que me pasó. Realmente no me costaba mucho. A mí lo más que me costó la novela fue editarla, ¿sabes? Es la cuestión de corrección. Pero narrarla y todo eso, bloqueos mentales, nada. Eso fue, corría solo. O sea, todos los capítulos tienen ilustraciones. Porque como dije, es una historia que yo quería crear de principio a fin. O sea, no solamente crear el texto, también yo diseñé la portada, contraportada, el lomo, ¿sabes? Yo hice la maquetación de la novela también. Y a mí me encantan los libros con ilustraciones por dentro. Cuando estaba en la escuela, me encantaba el libro del Quijote, que tenían serigrafías por todas las páginas. A mí me fascinaba eso. Y siempre quise, ¿sabes? Que siempre he dicho, ¿por qué los libros de fantasía no todos tienen eso? Y nada, quería hacer una ilustración por lo menos para cada capítulo. Tú elegiste en parte la autopublicación por esto, ¿no? Porque tú querías estar en control de todos los elementos gráficos, de todos los elementos visuales del libro. Eh, ¿Considerarías que es más fácil o más difícil o más... ¿Cómo viviste el proceso de autopublicación? Bueno, no te puedo contestar esa pregunta porque necesitaría una comparativa y no la tengo porque no he publicado. Es duro publicarte tú solo porque una casa editorial tiene sus miles de seguidores y tiene sus conexiones con las librerías y saben distribuirlo, que para mí es una pesadilla. Yo lo que quiero es escribir, yo no quiero estar promocionándola. Entonces es duro esa parte. Pero por otro lado, uno hace lo que quiere, entiende, hace lo que le da la gana. Es una novela que se puede leer en distintas capas, ¿no? Y por lo cual yo también creo que tiene una posibilidad de lectores infinita, ¿no? Tiene para lectores juveniles, pero también tiene alegorías y metáforas que son para un público adulto. Tú imaginabas a alguien, ya decías que no estabas pensando en lectores y todo esto, pero cuando uno ya tiene el libro y ya se convierte o lo quiere uno convertir ya en un producto, por llamarlo así, ¿a quién imaginas leyendo? A muchos tipos de personas, como tú dices, porque no, sí, yo sé que le agradaría a una persona que le gusta la fantasía, pero yo creo que es un libro que le puede gustar a alguien que no lee fantasía. Es como que más a las personas que les gusta la aventura. Porque cuando yo lo estaba escribiendo, yo no me imaginaba tanto, o sea, me gusta Tolkien, he leído mucho Lord of the Rings y todo eso, pero yo me imaginaba más a Alejandro Magno, a Lawrence de Arabia, y entonces esa historia clásica de aventura, que ya no se hacen películas de ellas, pero a mí siempre me han gustado y yo sé que a mucha gente le gusta la aventura también. Y has tenido un montón de reseñas súper positivas de muchos booktubers, de mucha gente en Instagram. ¿Cómo ha sido esta primera Brutal, recepción de lecturas? brutal, porque una vez cuando terminé el libro, ahí fue que me puse el gorrito de que, ok, vamos a publicarla, vamos a tratar de venderla, y yo estaba como que, y yo te lo decía, nadie me va a leer, que nadie me conoce, entonces, puede ser un miedo, ahí empezaron los miedos y las inseguridades y toda la cuestión. Eh, y yo, wow, ¿qué hago? Entonces, pues ahí me puse a hacer la investigación de cómo hacer que las personas la lean. Entonces me puse a contactar a cuantas personas pudiera en el internet y empecé a recibir las reseñas de la gente que se dedica a esto, que leen los libros y dan las reseñas. Y para mi sorpresa, la hicieron mucho más rápido de lo que yo pensaba. Que Eh, leyeron y rápido con todo y que es un libro grande. sí, sí, no, hubieron personas que la leyeron en 4 días.
que ni yo que la escribí podía leerla en 4 días. Y fueron muy buenas y me sorprendió, me tomó por sorpresa, porque no sé qué esperar, yo nunca había hecho esto. Te querría preguntar a ti entonces, porque, porque me da curiosidad, porque tú eres tú fuiste mi primera lectora, de hecho. Eh, ¿qué, qué te atrajo la historia? ¿Qué pensaste? ¿Cómo? Una de las primeras cosas que te comenté en su momento fue la presencia de los personajes femeninos, las distintas mitologías que utilizabas, ¿no? Y yo te puedo decir que yo tampoco soy una gran lectora de fantasía, no es Sí, mi me lo habías género dicho. predilecto en absoluto, no tengo ni siquiera grandes lecturas en el género, y sin embargo esta fue una lectura que me atrapó, que me conmovió, porque no te enredabas en el mundo creado, sino que presentabas las acciones dentro de ese mundo, ¿no? Entonces yo iba conociendo el mundo mientras andaba por él y las cosas van pasando. No hay momento en donde no estén pasando cosas, Sí, adentro o afuera, sí, ¿no? De los lo personajes. innecesario yo siempre lo cortaba. Eso no es fácil, ¿no? No es fácil. A Creo mí, que a muchos mí, a mí se autores me hizo bien fácil. se engolosinan con su mundo, se Ujú. engolosinan con sus diálogos, se engolosinan y les es muy difícil hacer los cortes necesarios porque les gusta tanto. Y yo me cuento entre esos, ¿no? A mí me cuesta mucho cortar partes que leo que están bien escritas, pero que no porque estén bien escritas significa que aportan a la historia, ¿no? Entonces es una historia que corre con emociones y acciones, que es Ujú. pues la base de una buena novela. Y respecto a los personajes femeninos, han dado cuenta, soy hombre. Este, mucha gente dice, ¿cómo uno puede escribir personajes femeninos? ¿Cuál es la clave de escribir? Y no es escribir el personaje femenino por escribirlo, sino tratarlos con respeto. Son personajes, punto. Y entonces eso es lo que yo me enfoqué, es que todos mis personajes fueran personajes profundos. Y pues muchos de ellos son mujeres y son fuertes porque me gustan los personajes fuertes, sean mujeres, sean hombres y así salen. Entonces ya en la segunda novela hay hasta mucho más de eso. Hay muchos personajes de mujeres que son bastante fuertes y es algo que también hace falta en la fantasía, pero es cuestión de tratar a los personajes con respeto, lo que yo Me pienso. quedo con dos frases que dijiste que me encantan. Tratar a los personajes con respeto me encanta porque tú mismo los ves como personas ajenas a ti, ¿no? Las vas a tratar con respeto, me encanta. Y la otra frase que me queda es, el papel lo aguanta todo. Me encantó, Ujú. me encantó eso que dijiste. Creo que habiéndote conocido, habiéndote escuchado, muchos más suscriptores que nos escuchan deben de correr, y bueno, no correr porque están ahí en la computadora, no tienen que correr. Vayan a hacer clic, vayan a buscar El amo de los tiempos de Yarim Machado. Atrévanse a meterse a esta historia, a descubrir un lado nuevo de la fantasía, pero sobre todo a leer una buena historia. Cuéntanos dónde está disponible y en qué formatos. Ok, pues en Amazon está en tapa blanda y tapa dura y en Kindle. Entonces, pues eso lo puedes conseguir en cualquier lugar en Amazon, de Amazon, en España, México, Estados Unidos. Entonces, hay una versión adicional que está en Estados Unidos, que la puedes conseguir por Barnes Noble. No sé si mucha gente conozca que no esté en Estados Unidos cuál es la tienda. En España se consigue en todostulibros.com y en podibook.com, me parece que se llamaba también. Y no duden que si dan con leerla, no duden en contactarme, me buscan en las redes sociales y a mí me gusta hablar con los lectores, así que no tengan miedo en hablarme y decir qué piensan, qué creen, si no les gustó, lo que sea, pues me pueden hablar. Sí, vamos a dejar las redes sociales aquí abajo para que busquen a Yarin, para que busquen al Amo de los Tiempos, para que busquen el book trailer, para que busquen todo el material que está compartiendo Yarin en Instagram y en otros medios alrededor de esta grandísima y épica historia. Vi por ahí que estás empezando también un blog donde compartes consejos, donde compartes partes de tu proceso que puedan ayudarle a los demás. ¿Qué me cuentas de esta parte del proyecto? Sí, es un proyecto en pañales que tengo ahora mismo. No he hecho mucho todavía, pero pienso como que expandirlo poco a poco. Y mi idea era eso mismo. Yo sé muy bien cómo se siente estar solo escribiendo, porque como dije, es un proceso solitario y muchas veces no tenemos retroalimentación de nadie que nos ayude. Yo, por ejemplo, pude contar contigo, pero fue casi al final del proceso, eh, y es duro. Entonces,
Quiero como que darle la confidencia a las personas de sentirse seguros de que, mira, puedo escribir, puedo confiar en mí mismo y escribir. Y el blog que yo estoy haciendo ahora mismo se centra en perder los miedos. Porque mucha gente, yo tengo amistades que escriben, que me empiezan a escribir, enviar páginas y me dicen, estoy en la primera página todavía, ¿qué tú crees? Primera página de mi historia. Y yo la leo y se lee perfecta, bonita, preciosa. Y yo, pero ¿por qué no hay más, nada? No, porque quiero que quede perfecto. Es que no puedes escribir así, porque si tú escribes perfecto a la primera, nunca vas a acabar. Te vas a quedar en la primera página. Y ahí es que vienen los bloqueos, yo pienso. Entonces, es como que mi proceso no necesariamente le va a funcionar a todo el mundo. Porque hay gente que escribe bello de la primera o le funciona así. A mí no me funciona así. Y entonces yo dar mi método de cómo escribir, porque yo escribo bastante rápido, de cómo escribir sin miedo y así no te trabas. Y es empujar a la gente a perder todas esas inseguridades y sentirse que pueden escribir. No garantiza que hagan un buen libro, pero garantiza que puedas terminar por lo menos, que yo creo que es lo Sacar importante. eso, ¿no? Ajá. Te lo agradezco a ti por toda la ayuda, que fue bien importante. Y nada, por el tiempo. Y te agradezco principalmente por la labor que tú haces con los lectores que están empezando, o sea, los escritores que están empezando ahora mismo. Que es bien importante de que hayan esas herramientas en el mundo y que sean personas genuinas que están tratando de empujarlo como tú. Es algo que es raro y verdad que te lo agradezco mucho porque, siéndote sincero, yo no sé si la novela hubiese sido posible o definitivamente no hubiese sido tan buena sin tu feedback, ¿entiendes? Muchas gracias. Eso me emociona mucho. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a ti, muchísimo éxito, muchísimas felicidades y Gracias. esperemos verte cuando estés listo por aquí con la siguiente. Gracias, Lorena. Gracias a todos, nos vemos. Chao. Dicen que la esperanza es muerte. Para los maltratados, los desaparecidos, los marginados y los indignos. Esos que lo pierden todo por aquel que los domina. La Mort, el actual amo de los tiempos. Pero se han concebido dos brillantes promesas, tan potentes en su luz como nuestros dos soles. Dos estrellas gemelas que emprenden un peregrinaje en busca de renovar la dignidad de un pueblo que se ha dado por vencido en recuperarla. Y así situar en el trono al merecido amo de los tiempos.